En esta tarde que vamos a tocar un punto muy importante el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de uno de los temas, yo diría, más importantes que hay en la palabra. Hay muchos, pero este es uno de tantos. Y quiero decirles que el día de hoy vamos a estar hablando acerca del bautismo. Así es que le voy a pedir que por favor vaya conmigo a su Biblia. Y si busca el pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4 de los versículos 3 al 6. Efesios 4, 3 al 6. Y cuando lo tenga, por favor, póngase de pie nuevamente, cuando lo tenga ya listo. Y vamos a leerlo de una manera alternada. Yo leo el 3, usted lee el 4 y continuamos hasta unirnos todos en el 6. Amén. Si no lo trae, póngase pie como quiera. Ahí está en la pantalla. Síganos ahí. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, juntos, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Oremos. Incline su rostro. Gracias, Señor, te damos en este momento. Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Dice tu palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y te agradezco, Señor, por los jóvenes, por los adultos, los adultos mayores, Señor. Todos estamos aquí unidos y estamos como un solo cuerpo, para que tú vengas y hables a nuestra vida, para que tú continúes ministrándonos, al ministrarnos nosotros también a ti, en alabanza, en adoración. Habla a tu pueblo, Señor. Habla a tu pueblo, porque nosotros queremos escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que en este día que vamos a hablar de este tema tan importante, que tu Espíritu Santo sea tocando nuestras vidas, tocando nuestro corazón, y que podamos, Señor, entender más de tu palabra y crecer espiritualmente. Espíritu Santo, ven y obra en nuestros corazones. Te necesitamos. Y te agradecemos porque sabemos que tú eres el más interesado en que nosotros crezcamos en el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pueden sentarse. Gracias. El bautismo. El apóstol Pablo, ahí en ese pasaje de Efesios, hermanos, está declarando que hay una unidad dentro del que Dios esté con nosotros, en nosotros, hay una unidad muy importante. Dice que estamos en Cristo, somos un solo cuerpo, un solo espíritu, y de igual forma, ¿verdad? Continúa el apóstol Pablo diciendo que somos llamados a una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Padre de todos. Un solo bautismo. El concepto del bautismo, hermanos, es muy importante en la Biblia, pero yo quiero decirle que dentro de lo que es la palabra de Dios, el Señor estableció 2 sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento, hermanos, es una orden, es una ordenanza. A diferencia de otras iglesias quizá, o la iglesia incluso mayoritaria en nuestros países de origen, la Biblia solamente nos habla acerca de 2 sacramentos, no de 7, sino de solo 2. Y esto es
En primer lugar, la Santa Cena o la comunión y el bautismo. Si quieren pasar al siguiente, por favor. Entonces vemos que Jesús estableció estos dos sacramentos para nosotros, estas dos ordenanzas. La Santa Cena, como ya hemos estudiado antes, fue instituida como la Pascua, ese momento en el que Dios obró en la vida del pueblo de Israel y lo sacó con poder de Egipto en medio de toda la esclavitud que ellos habían vivido por más de 400 años. Y el Cordero Pascual, ese Cordero que fue sacrificado para que el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto, porque esa fue la 10ª plaga que Dios envió a los egipcios y finalmente Faraón les permitió salir. Ese Cordero era una imagen, hermanos, de lo que iba a venir. Y a partir de ese momento el pueblo de Israel empieza a celebrar la comunión, pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había venido ya a esta tierra y en ese recuerdo de la Pascua, Él establece un nuevo pacto. Bueno, este es el sacramento de la Santa Cena o la comunión que le llamamos. Pero el otro, hermanos, es el bautismo. El bautismo, dice el Señor Jesús ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya hemos hablado, hermanos, acerca de la Trinidad. Ya hemos hablado de que no existe la palabra Trinidad como tal en la Escritura, pero vemos en varios pasajes que nos arroja luz el Señor y nos aporta suficientes bases bíblicas para poder declarar que Dios es uno solo, pero también es un Dios trino. Dios es uno solo, pero se manifiesta, se revela a la humanidad a través de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tan es así que cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos que debemos de hacer otros discípulos y los manda a bautizarlos, dice en el nombre, unidad, en el nombre. Y después habla acerca de la pluralidad, podríamos decir, de la manifestación de Dios en la vida del ser humano, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espero que estos conceptos, hermanos, aunque dice la palabra que es un misterio, no se nos complique mucho porque la lógica a veces no nos ayuda a concebir que uno son tres y tres son uno, pero en el caso de Dios, es así como Dios se ha revelado y es así como a través de su palabra Él nos permite conocerla. Pero ¿sabe usted que el bautismo, hermanos, no era un concepto nuevo que Jesús vino a establecer? En el pueblo judío se celebraba el bautismo como tal. Así es que vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor. En el judaísmo, hermanos, lo que comúnmente llamamos bautismo se conoce como tevilá, que significa inmersión o sumerger en un líquido, ¿verdad? Y se realiza en el mikve, que es un baño ritual. Entonces, este concepto del bautismo, vuelvo a repetir, no lo vino a establecer Jesús como algo nuevo, pero ciertamente vino a darle un significado muy diferente al que tenía con anterioridad. Entonces, por un momento vamos a explorar brevemente qué significa este bautismo desde el contexto judío, porque recuerde que Jesús nació como judío, se crió como judío, su cultura era judía, y a quien inicialmente dirigió su mensaje precisamente fue al pueblo judío.
aunque no se limitó nada más a ellos, sino que en el corazón de Dios, ya usted y yo y muchos otros que no somos judíos, estábamos ya ahí presentes y Dios se preocupó para que nosotros también recibiésemos esa revelación. Pero, hermanos, a diferencia del concepto cristiano en el judaísmo, ¿verdad? Este bautismo se desarrollaba a través de la purificación ritual. O sea que en el judaísmo tiene significados específicos. El primero de ellos es la pureza. Y cuando la mujer tiene su periodo en el judaísmo, después de que termina, tiene que pasar por una ceremonia de purificación. Lo vemos incluso en la Escritura. Dice que cuando nació el Señor Jesús, había que esperarse para que María pudiera ir al templo y purificarse o presentarse ya purificada. La ceremonia del bautismo, precisamente judío, servía para eso, para que la persona pudiese ser limpia, pudiese estar pura y de esa manera pudiera presentarse ante la presencia de Dios. Muy interesante porque usted sabe que en el Medio Oriente otra de las religiones que predominan ahí es el Islam. ¿Sabe usted que también los musulmanes tienen que lavarse antes de orar? 5 veces al día que van a orar, cada vez que el musulmán va a orar, ellos se tienen que lavar. Se lavan las manos, se lavan el rostro, se lavan los oídos, se enjuagan la boca y también se lavan los pies. Y cada una de estas acciones, hermanos, tiene un simbolismo. Ellos dicen, yo me lavo los pies porque quiero estar limpio de los lugares a donde yo he ido. Yo me lavo las manos porque quiero estar limpio de las cosas que he hecho. Yo me lavo la cara, me lavo los ojos para que esté limpio de las cosas que yo he visto. Me lavo los oídos para estar limpio de las cosas que he escuchado. Y me lavo la boca, me enjuago la boca para también estar limpio de las cosas que he dicho. Se oye muy bonito, ¿no es cierto? Ese simbolismo, hermanos, es muy bonito. Y la primera vez que yo me enfrenté allá en Turquía con un grupo de jóvenes turcos que iban a empezar a celebrar el mes del Ramadán, que por cierto ahorita ya a partir del día 18 de este mes inició el mes del Ramadán. Yo les invito, hermanos, a que se unan a estar orando por el pueblo musulmán en todo el mundo. Que Dios se revele a ellos. Cuando mis amigos me llevaron a la mezquita y me mostraron todo esto y me enseñaron, uno de ellos se voltea y me dice, Enrique, ¿y ustedes como cristianos cómo se purifican? ¿Cómo se lavan? Y después de que me habían explicado todo eso, dije, ay, Señor, ¿y ahora qué le voy a contestar? Yo había recibido un par de cursos acerca de lo que ellos creen, del contenido de su libro, poco de la cultura, poco de las costumbres, pero no se me había enseñado eso. Y yo dije, Señor, ayúdame. Entonces, de una manera muy rápida, oré a Dios y dije, Señor, ayúdame porque yo no sé ni qué voy a decir. ¿Cómo me voy a enfrentar ante la purificación de todos estos elementos que ellos creen? Y, ¿saben? Cuando abrí mi boca, esto salió de mi boca. ¿Y quién limpia tu corazón? Y créame, soy honesto delante de Dios, hasta yo mismo me sorprendí de lo que yo dije. ¿Y quién limpia tu corazón? ¿No es cierto que si pasa una mujer bonita por aquí que te gusta, tu corazón va detrás de ella en deseo? ¿No es cierto que si de pronto se te atraviesa el que te debe dinero, inmediatamente piensas, ahora sí me la va a pagar porque ya tiene muchos meses que
no me ha pagado. Ahorita lo voy a confrontar. ¿Quién limpia tu corazón? Y le dije, los cristianos tenemos el corazón limpio, porque Cristo Jesús nos limpia. Porque Cristo Jesús es el que ha obrado en nuestras vidas. Y si nuestro corazón está limpio, todo lo demás está limpio. Dije, bueno, eso tuvo que ser del Espíritu Santo porque yo no soy tan inteligente como para pensar en eso. Definitivamente Dios le da a uno palabras, hermanos, adecuadas en el momento en que nos piden razón de nuestra fe, dice el apóstol Pedro, que debemos de estar listos para dar razón de nuestra fe. Y a veces no sabemos exactamente por dónde va a llegar la pregunta. Pero este ejercicio de purificación ritual en el judaísmo, hermanos, se desarrolla no solamente en las mujeres, sino que también el hombre puede ir y hacer este ritual. Se espera que el hombre también haga este ritual de purificación a través del bautismo judío. Y esto lo pueden hacer continuamente. O sea que es una costumbre o es un ritual que usted puede hacerlo en repetidas ocasiones. En cuanto al otro significado, también significa que, que hay un cambio de estado. Cuando alguien que nace no judío, como en el caso mío, si yo quisiera convertirme al judaísmo, me tendría también que bautizar. Porque al bautizarme, estoy mostrando yo que estoy muriendo a lo que yo era y estoy renaciendo ahora a una nueva fe que sería el judaísmo. Eso se parece mucho al significado del bautismo para nosotros, hermanos. Así es que estamos hablando del antepasado del concepto de bautismo que nosotros ejercemos aquí en la iglesia. El Señor Jesucristo conociendo estos dos elementos, el pueblo judío conociendo estos dos elementos, ¿verdad? Dice la Escritura que salía y se veía allá en el desierto con Juan el Bautista. Vamos a ir a la siguiente, Filmina. Porque lo primero que quiero ver, hermanos, con ustedes es que como cristianos veamos lo que no es el bautismo. Ajá, entonces fíjese bien, lo que no es el bautismo. No es para el perdón de los pecados. Pues hermanos, Jesús no había muerto aún por nuestros pecados. Entonces, el bautismo no es para perdón de pecados. Dice la Iglesia Católica, por lo menos ahí en México, que cuando se bautiza al bebé, se le cortan los cuernitos y la colita, como si fuera un diablillo, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque si no lo bautiza usted al niño, entonces si llega a morir, ese niño se va a ir al limbo. No es un lugar de tormento, pero es un lugar de incertidumbre, hermanos. Por eso tenemos la expresión, no, pues ahora sí ando en el limbo. ¿Qué significa? Que no sé ni para dónde darle, que no sé ni qué está pasando. El limbo, hermanos, es un lugar donde se supone que el bebé va a parar si no es bautizado dentro de la creencia católica. Por lo tanto, se debe de bautizar porque si muere también hay peligro de que después del limbo pueda ir a parar en el infierno. Muy interesantes estos conceptos que se manejan en Latinoamérica. Pero hermanos, ¿qué entonces dice la palabra? Fíjese lo que dice la palabra. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Roma, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Muy interesante, hermanos, que hay dos acciones que nosotros debemos de hacer para que podamos ser salvos. Y aquí Pablo nos lo deja bien claro. Primero, tenemos que confesar con nuestra boca. No podemos confesar con nuestra boca a menos de que estemos convencidos. No podemos estar convencidos a menos de que hayamos escuchado el mensaje del Evangelio y lo hayamos entendido. Y entonces, una vez que estamos convencidos de que soy pecador, de que Cristo Jesús murió por mis pecados, entonces, hasta entonces, yo puedo abrir mi boca y declarar con mi boca. Y después dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Vemos la importancia de la resurrección, de la fe, de que Jesús derrotó en la cruz del Calvario a la muerte, de que derrotó al enemigo de nuestras almas, de que pagó por nuestros pecados. Fíjense todo lo que esto implica. Todo lo que esto implica. El creer en nuestro corazón que Jesús ha sido resucitado, que Dios le levantó de entre los muertos. Y entonces, dice la Escritura que cuando nosotros hacemos estas dos cosas, entonces somos salvos. Pero no habla acerca del bautismo. El problema, hermanos, vamos a la siguiente, ¿verdad? Y estamos viendo lo que no es el bautismo. Es que a veces confundimos la Escritura. Fíjese, ahorita mismo en este momento, hay una canción que está pegando mucho en inglés, una canción cristiana. Y dice que cuando se metió al agua, when I stepped into the waters, into the river. Y seguramente algunos de nuestros jóvenes por ahí han escuchado. ¿Han escuchado esa canción? Bueno, a ver, no veo manos. Jóvenes, ¿sí escuchan música cristiana, espero yo? ¿Sí? ¿En inglés? ¿No? ¿No escuchan música en inglés? Bueno, ok. Esta canción está pegando mucho, muy fuerte. Y dice, cuando yo me metí al río, mi vida fue transformada porque mis pecados fueron perdonados. Aluciendo de que en el momento de bautizarse, se borran los pecados. Y fíjese, le digo que hay un poquito de confusión porque el bautismo en el cual se relaciona con el perdón de pecados fue el bautismo que ejerció o ejercitó Juan el Bautista. Dice ahí en Lucas 3:3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué, hermanos? ¿Qué dice ahí? Para perdón de pecados. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Este bautismo de Juan fue antes o después de que Jesús muriera en la cruz del Calvario y pagara por nuestros pecados? Antes. Antes. De hecho, Pablo, cuando va viajando, predicando el Evangelio, se encuentra con un par de personajes, de maestros de la Biblia, de la Torá, que hablaban acerca de la esperanza y que habían experimentado el bautismo de Juan, y eso era lo que predicaban. Juan el Bautista vino y él, como Elías, enviado por Dios, nos llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque viene el Mesías. Y a veces, hermanos, en la iglesia podemos fácilmente confundir el bautismo de Juan con el bautismo cristiano. Y estamos hablando de dos cosas diferentes. Similares, pero no exactamente la misma. Porque en el bautismo de Juan, el énfasis principal era el arrepentimiento para perdón de pecados. Pero ese no es el bautismo que dice Jesús que nosotros debemos de
desarrollar como iglesia. Porque ya cuando Jesús establece el bautismo, Él ya había resucitado. Él ya había muerto y pagado por nuestros pecados. El bautismo en la iglesia cristiana es un testimonio. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ya vimos lo que no es el bautismo. Ahora, como cristianos, veamos lo que sí es el bautismo. Hermanos, el bautismo es un testimonio público o externo de una realidad interna en el creyente. Cuando la persona viene a las aguas del bautismo, tiene que saber y entender que está viniendo a las aguas del bautismo por algo que ya Dios ha comenzado a hacer en su vida. El mensaje del Evangelio, como Pablo declaraba a los romanos. La persona ya entendió el mensaje. La persona ya se arrepintió de sus pecados. La persona ya recibió a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Y entonces ahora, la ordenanza de Dios, el sacramento que Dios nos manda es dar testimonio de eso que tú ya crees. Entonces vemos que por eso decimos, hermanos, que es un testimonio externo, público, de una realidad interna en el creyente. Y dice Hechos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo, hermanos, este pasaje es tan importante que es precisamente la simiente de lo que nosotros llamamos hoy en día la Reforma protestante. Toda la iglesia cristiana, evangélica, que cree en la palabra de Dios como la revelación de Dios, que declara al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esta iglesia, hermanos, es precisamente la que ejercita este tipo de bautismo, un testimonio donde yo le estoy diciendo al mundo, estoy declarando públicamente que Jesús es el Señor, que Jesús me salvó y que Jesús ahora vive dentro de mí y Él es el que me va a dirigir por el resto de mi vida. Que yo quiero vivir ahora la vida para Cristo Jesús, no para nadie más, sino para Él. Que el Espíritu Santo me va a estar auxiliando, el Espíritu Santo va a ser ese abogado, va a ser ese paracleto, va a ser la tercera persona de la Trinidad que me va a acompañar en el resto de mi vida como creyente. Pero hermanos, se origina cuando yo como creyente deposito mi fe en Cristo Jesús. Y después de eso, hermanos, viene el bautismo. Vamos a la siguiente filmina, por favor. Entonces vemos que el bautismo es una orden dada de parte de Jesús para todo creyente y ejecutada en el nombre del Dios Trino. Por eso dice la Escritura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora quiero hacer una pregunta aquí, hermanos. Y la puede contestar para usted mismo, pero sea sincero delante de Dios. ¿Usted ya creyó en el Señor Jesucristo? ¿Usted ya lo recibió como su Señor y Salvador? ¿Usted ya depositó su vida completamente en Él? ¿Usted cree que si en esta noche muriera, usted va a ir al cielo? No por sus buenas obras, sino por lo que ya hizo Cristo Jesús. Si su respuesta es sí, lo felicito. Si es no, le invito a que reciba a Cristo y que tenga esa seguridad de que si en esta noche Dios lo llama a pedir cuentas, y esto va aún para los jóvenes, ¿verdad? Porque no hay una edad para morirse, ¿o sí?
Imagínense si tuviéramos una fecha de caducidad, ¿no? ¿Cómo estaríamos conforme esa fecha de caducidad se acerca? Bien preocupados. Pero la muerte puede llegar en cualquier momento. Entonces, a ustedes jóvenes, ustedes tienen que tener esa seguridad. ¿Sabe? Yo a los 16 años yo entendí esta verdad de la palabra de Dios y abrí mi corazón a Dios y le dije, sí, Señor, te necesito. Necesito que tú vengas a vivir en mí. Necesito que tú perdones mis pecados. Porque, hermanos, hasta antes de ese momento, yo no estaba seguro a dónde iba a ir si yo moría en esa noche. Yo todavía era del tipo de personas que decía, pues Dios sabe. Dios es el que sabe a dónde voy a ir. Claro que Él lo sabe. Por supuesto que Él lo sabe. Pero qué hermoso es que Dios quiere que tú también lo sepas. Que Dios ya preparó todo, que ya Dios te dio todo. Entonces, es por eso la invitación, no solamente para los jóvenes, sino aún para cualquier adulto que está aquí, que todavía tiene dudas de que si en esta noche muriera, ¿a dónde va a ir? Ay, pastor, pues quién sabe, no sé, ay, pues mire, ¿qué quiere que le platique? Que, pues todos fallamos. Sí, no, yo no te estoy llamando a que te confieses conmigo. Yo te estoy llamando a la reflexión. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? Joven, adulto, ¿dónde está depositada tu fe? ¿Podrías sinceramente contestar esta pregunta? Si hoy murieras, ¿a dónde irías? ¿Sabes a dónde vas? Si la respuesta es sí, vuelvo a repetir, felicidades. Si no, necesitas recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Necesitas entender que ya Jesús pagó por tus pecados y rendir tu vida a Él. Ahora, eso lo voy a dejar por ahí. Después voy a hacer un llamado, pero por el momento lo vamos a dejar ahí. Los que dijeron que sí, que ya saben, que ya han aceptado a Cristo, mi siguiente pregunta sería, ¿y ya te bautizaste? ¿Ya tomaste ese paso de obediencia? Porque fíjense, el Señor Jesucristo lo dejó como una ordenanza. Vuelvo a repetir, hay 2 sacramentos solamente en la Biblia, no vemos más que 2 sacramentos. Santa Cena y bautismo. Por eso dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una ordenanza a nosotros como discípulos de Cristo. Si no te has bautizado, yo quiero invitarte a que tú lo consideres. Yo quiero invitarte a que tú analices tu situación como creyente. ¿Qué es lo que te impide para dar ese paso de obediencia? La vida en un país musulmán, hermanos, como creyente es muy difícil. Y yo podía ver al creyente turco con mucho temor y era válido porque había persecución, había peligro de ir a la cárcel, habría peligro de que lo corrieran de la casa por ser cristiano. ¿Usted también tiene esos temores? ¿También usted tiene eso en su corazón cuando piensa, ay, si me bautizo y si declaro que soy cristiano y ya no me quieren hablar y si me corren de la casa y si le llaman a la policía y me metan a la cárcel? Usted no sufre de eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque vivimos en un país con libertad, hermanos, con libertades y derechos. Entonces, ¿qué es lo que le impide bautizarse? Si usted ya dio el primer paso de haber recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ¿qué es lo que le impide? El creyente en Turquía, cuando se bautiza, hermanos, ellos están declarando públicamente y es un suceso muy, muy importante, trascendental en la vida del creyente, porque
es un testimonio público. En un lugar donde declarar públicamente tu fe es peligroso, el creyente turco da el paso y dice, yo estoy declarando que Cristo Jesús es el Señor, que Cristo Jesús murió por mis pecados y que sé el día de hoy que no es por obras que yo soy salvo, sino por la fe en Jesús. ¿Quisiera usted también dar ese testimonio públicamente? ¿Quisiera usted también declarar al mundo que Cristo Jesús es su Señor? El bautismo es el siguiente paso, hermanos, después de que usted recibe a Cristo Jesús en su corazón, para que usted pueda afirmarse en el Señor. Algunas iglesias han desarrollado este concepto de que después de que la persona se bautiza, automáticamente pasa a ser parte de la membresía de la iglesia. Hay iglesias donde se ve el paso del bautismo como un paso de madurez en el creyente. Cualquiera que sea el caso, hermanos, es una ordenanza de parte de Dios. ¿Has pensado en bautizarte? ¿Has considerado el bautizarte? Vamos a la última. Como cristianos, hermanos, vemos que es una orden dada de Jesús para todo creyente, ejecutada en el nombre de Dios Trino. Y la pregunta es, ¿cuál es la pregunta, hermanos? Uy, se apagó la cosa. ¿Qué dice? A ver, todos juntos. ¿Y tú ya le obedeciste? Voltate al lado, al que tienes al lado y dile, hazle la pregunta. ¿Y tú ya le obedeciste? Ahora voltéese para el otro lado, ¿verdad? Y regrésele la pregunta. ¿Usted ya le obedeció? Hermanos, no es nada más una cuestión de aumentar el número de miembros de la iglesia. Créame que no. Pero sí es una cuestión de dar un testimonio público. Es una cuestión de corazón de decir, yo soy creyente en Cristo Jesús y no me avergüenzo de ello. Decía Pablo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio, hermanos, conlleva no solamente la salvación, sino aún el bautismo, y nosotros somos los llamados. Dice la Escritura, la iglesia, el concepto de iglesia es aquel grupo de personas que ha sido llamado del mundo a apartarse. Santidad significa separado para la gloria de Dios, separado para servicio de Dios. De tal manera que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. De tal manera que en el bautismo, que es esta imagen hermosa de que usted desciende, es sumergido en las aguas y es sacado, muere, es enterrado para volver a vivir ahora para Cristo Jesús. Usted se muere para el mundo, usted es sepultado en las aguas, pero es levantado. Es un simbolismo de la resurrección que Jesucristo experimentó y que Él quiere compartir con todos nosotros. ¿Quiere bautizarse? El Espíritu Santo le ha estado hablando. ¿Ha estado sintiendo de Dios la inquietud de dar ese paso de obediencia? Espero que sí. Todos nosotros como creyentes somos llamados a eso. Si es así, hermanos, hable con la pastora. Vamos haciendo una lista de aquellos creyentes que quieren dar ese paso de madurez.
ese paso de testimonio público. Al término de este servicio, acérquese ahí con la pastora y dígale: "Pastora, yo quiero bautizarme". Se está buscando un día, ¿verdad? Se está buscando una fecha, todavía no, o ya la tenemos, pastora. Todavía no, ¿verdad? Estamos buscando una fecha. Entonces es un buen momento para hacer una lista de todos aquellos que quieren dar ese paso de obediencia. Y si tienes alguna duda, hermano, si tienes alguna cuestión, alguna pregunta, algo que tú sientas que te lo impida, acércate, háblanos, pregúntanos.